Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial hoy. Si son nuevos por aquí, mi nombre es y me encanta compartir con ustedes historias fascinantes, misterios intrigantes y, hoy, una trama que seguramente les sacará una sonrisa. Hoy vamos a desentrañar una historia que ha estado dando mucho de qué hablar, un relato lleno de astucia, sorpresas y un toque de romanticismo navideño. Se trata de cómo Kerem engaña a Ande para visitar la Casa Rosa en Nochevieja. Así es. Vamos a sumergirnos en esta peculiar maniobra que, al parecer, Kerem orquestó con una dedicación digna de una película. Prepárense para escuchar todos los detalles, porque esto se pone bueno. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, por favor, denle ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras nuevas aventuras. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. La Casa Rosa. Ya solo el nombre evoca imágenes de elegancia, quizás un poco de extravagancia, y definitivamente un lugar para celebrar momentos especiales. ¿Y qué mejor momento que Nochevieja, verdad? La noche de los finales, los comienzos, los deseos y, al parecer, de las sorpresas bien planeadas. Pero, ¿qué llevó a Kerem a idear un plan para llevar a Ande hasta allí? Y más importante aún, ¿cómo lo hizo sin que ella sospechara nada? Porque seamos honestos, engañar a alguien, especialmente a la persona que quieres, requiere una habilidad especial, y a veces, un poquito de desesperación, ¿no creen? Los detalles que hemos podido recopilar sugieren que Kerem tenía una razón muy específica para querer que Ande estuviera en la Casa Rosa en esa noche tan particular. Quizás era una celebración sorpresa que él mismo había organizado, o tal vez era un lugar que Ande siempre había soñado con visitar, y él quería hacer ese sueño realidad de una manera inesperada. Imaginen la escena, la cuenta atrás, las uvas, los fuegos artificiales, y de repente, Ande se da cuenta de que está en el lugar perfecto, rodeada de la atmósfera que siempre deseó, y todo gracias a la ingeniosa planificación de Kerem. Según se cuenta, el plan no fue sencillo. Requiere una mezcla de persuasión, disimulo y probablemente una buena dosis de actuación. ¿Cómo se las arregló Kerem para que Ande accediera a ir a la Casa Rosa, un lugar que quizás no estaba en sus planes originales para esa noche? Podríamos estar hablando de una excusa magistral, una historia tan convincente que Ande no tuvo más remedio que creerla. Quizás le dijo que iban a una cena familiar discreta en un restaurante cercano, o que tenía que ayudar a un amigo con algo urgente. Las posibilidades son infinitas, y es ahí donde reside el encanto de estas historias, ¿verdad? En imaginar las pequeñas mentiras piadosas que construyen momentos inolvidables. Y mientras Kerem ejecutaba su plan maestro, ¿cuál era la reacción de Ande? Probablemente una mezcla de curiosidad, expectación y quizás un poco de intriga, sin tener ni la menor idea de la gran sorpresa que le esperaba. Imaginen su sorpresa al cruzar las puertas de la Casa Rosa y encontrarse con todo preparado para una celebración espectacular. La decoración, la música, quizás incluso amigos y familiares que Kerem había invitado en secreto para hacer la ocasión aún más especial. La cara de Ande en ese instante debe haber sido un poema. Lo interesante de esta historia es la dedicación que Kerem mostró. No fue una improvisación de último minuto. Parece que fue algo que él planeó con antelación, cuidando cada detalle para que todo saliera a la perfección. Esto nos dice mucho sobre sus intenciones y lo importante que era para él crear un momento memorable para Ande. A veces los gestos más pequeños, o en este caso, un engaño bien orquestado, pueden significar el mundo para alguien. Piensen en la logística involucrada. Conseguir las entradas para la Casa Rosa, especialmente para Nochevieja, eso ya es una hazaña. Luego la forma de transportar a Ande el momento justo de la revelación, son muchos engranajes moviéndose en sintonía. Y todo esto sin que ella sospechara ni una pizca. Requiere un nivel de confidencialidad y un control emocional impresionante. Kerem debió de haber tenido nervios de acero. Además, el hecho de que fuera la Casa Rosa añade un elemento de prestigio y exclusividad. No es cualquier lugar. Así que si Ande tenía alguna duda sobre a dónde iba, la elegancia y el ambiente del lugar, sin duda, habrían sido parte de la sorpresa. Y cuando las luces brillaron, la música sonó y se dio cuenta de dónde estaba, el impacto debió de ser doble. Podríamos especular sobre las posibles excusas que Kerem utilizó. Quizás le dijo que iban a un evento benéfico al que le habían invitado a última hora, y Ande, siendo una persona generosa, aceptó sin dudarlo.
O quizás le comentó que un amigo muy cercano necesitaba ayuda con la organización de su propia fiesta de Nochevieja y que su presencia sería crucial. La clave de un buen engaño es que se basa en algo que la otra persona esperaría o desearía. Si Ande siempre ha sido fanática de las fiestas elegantes o de la Casa Rosa, entonces el plan de Kerem ya tenía medio camino andado. Y luego está el factor sorpresa de Nochevieja. Es una noche donde todo parece posible. Las promesas, los nuevos comienzos y también las sorpresas que cambian el curso de la noche. Kerem supo capitalizar ese espíritu de la festividad para hacer su plan aún más efectivo. La gente está más receptiva a lo inesperado, más dispuesta a dejarse llevar. Ahora, lo que me fascina de estas historias es el debate que generan. ¿Fue un engaño ético? ¿Es aceptable mentir, incluso por una buena causa? En este caso parece que la intención era pura, hacer feliz a Ande. Y al final, la sorpresa y la alegría que experimentó Ande seguramente superaron cualquier pequeña decepción por haber sido un poco engañada. A veces, las mejores experiencias vienen envueltas en un velo de misterio. Y la Casa Rosa en sí misma, ¿qué la hace tan especial? Tal vez sea la arquitectura, la historia que alberga, o simplemente la exclusividad que representa. Sin duda, el hecho de que Kerem eligiera ese lugar específico para su sorpresa habla mucho de lo que Ande significa para él. Es un lugar que promete una experiencia inolvidable, y Kerem quería asegurarse de que Ande tuviera precisamente eso. Podemos imaginar la conversación previa. Kerem, cariño, tengo una sorpresa increíble para Nochevieja, pero no te puedo decir dónde es. Solo tienes que confiar en mí. Ande, ¿estás seguro de que no me va a decepcionar? Kerem, te prometo que no. Y ahí estaba. La preparación de Ande también es un factor. Se arregló para una cena casual. O Kerem le sugirió que se vistiera de gala. Si le sugirió vestirse elegante, eso podría haber sido una pista más grande. Pero quizás él fue sutil, dejando que Ande se vistiera a su gusto, y luego, al llegar a la Casa Rosa, ella se dio cuenta de la magnitud de la sorpresa. La elegancia del lugar, la multitud, el ambiente festivo, todo habría contribuido a su asombro. Y pensemos en la reacción de Ande al descubrir el engaño. ¿Se enfadó por un momento? ¿O se rió y lo abrazó? Probablemente lo segundo, viendo la intención detrás de la acción. El amor y la sorpresa a menudo tienen esa capacidad de derretir cualquier pequeña objeción. Al final, lo importante es que ambos disfrutaron de esa Nochevieja, y que para Ande fue un recuerdo imborrable. Esta historia nos enseña que a veces, un poco de astucia y planificación pueden crear momentos mágicos. No se trata de manipulación, sino de esfuerzo y de querer hacer feliz a alguien. Kerem, con su plan para la Casa Rosa, demostró que conoce bien a Ande y sabe cómo sorprenderla de la mejor manera. En resumen, Kerem orquestó un plan muy bien pensado para llevar a Ande a la Casa Rosa en Nochevieja. Utilizando una excusa ingeniosa y una gran dosis de discreción, logró que Ande llegara a un lugar inesperado, donde probablemente la esperaba una celebración sorpresa. El objetivo era crear un momento inolvidable y por lo que parece, lo consiguió con creces. Fue un engaño con un propósito noble, el de regalarle a Ande una experiencia maravillosa y mágica en una noche tan especial. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando este intrigante plan de Kerem. Fue una historia que sin duda, nos deja pensando en las formas creativas que tenemos para expresar nuestro afecto y crear recuerdos especiales. ¿Qué les pareció a ustedes? Me encantaría saber su opinión en los comentarios de abajo. ¿Creen que Kerem hizo bien en engañar a Ande? ¿O prefieren la honestidad absoluta en todas las situaciones? Cuéntenmelo todo. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más historias como esta, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias fascinantes. Hasta la próxima. Adiós.